y ella, nuestra siguiente invitada, es una madrileña llena de pasión por la escritura en las venas. Creció escribiendo inspirada por su abuela, la poetisa Nélida Casado. Colabora con varios medios de comunicación, es columnista del periódico La Voz de la A6 y colabora con la plataforma hubsin.com. Aunque su primera intención fue estudiar periodismo, se licenció en filología inglesa, y se especializó en la formación in company. Desde entonces ha impartido más de 5.000 horas de curso. Cursó un máster en comunicación y marketing, gracias al cual ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos sectores. Pero la escritura nunca desapareció de su vida, todo lo contrario. Olga ha publicado 3 novelas: El rapto de la mariposa, La realidad distinta y Las huellas del cardamomo. Además, en 2008, Olga comenzó a formarse en coaching y desarrollo del talento con el objetivo de mejorar la gestión de su tiempo, y con ella inició una nueva etapa profesional como consultora de formación y desarrollo. Ha seguido formándose en PNL, metodología ADKAR y meditación Raja Yoga, entre otras. También se ha certificado en coaching con caballos, realizando diversas formaciones. Bienvenida, Olga Casado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien hallada, muchas gracias. Pues mira, encantada de estar con vosotros y muy agradecida de que me hayáis invitado a este ratito de entrevista con vosotros. Comenzamos con la pasión por la escritura, Olga. Cuéntanos de esa maravillosa pasión. Dices que estaba muy inspirada por tu abuela. Cuéntanos tu cercanía o tu historia con la escritura. Pues fíjate, yo viví la escritura desde pequeñita desde dos ámbitos. Por un lado estaba mi abuela, que ya también fue escritora desde muy temprana edad, y además estuvo muchos años en la radio. Antes se radiaban las novelas, ¿no?, en la radio y demás, y ya era poetisa de todo, pero también escritora de novela, con lo cual al final esto, pues digamos que yo nací escuchando relatos y poesía en boca de mi abuela, ¿no? Pero luego además es que digamos, otra forma de haber vivido la escritura desde muy pequeñita es que mi abuelo, su marido, se dedicaba al arreglo de máquinas de escribir antiquísimas. De hecho, yo tengo una detrás de mí, una bueno, pues de las que quedaron, ¿no? Y fue una de las últimas en las que escribió mi abuela. Entonces, pues cuando no estaba con ella, no sé cómo decir, urdiendo historias y acompañándola en ese oficio, ¿no?, y que a ella le apasionaba, que era escribir, yo la recuerdo con sus gafitas puestas aquí en la nariz y diccionarios, porque ella era lectora del diccionario para aprender vocabulario. Pues cuando no estaba con ella, estaba haciendo incursiones en el taller de máquinas de escribir de mi abuelo, que estaba pues 2 salas más allá, ¿no? Entonces, bueno, esto es que al final he nacido y crecido con ello, Y bueno, pues así. Yo recuerdo que mi primer escrito yo tenía, y lo guardó mi abuela toda la vida, tenía 6 años, cuando yo hice mis primeros pinitos de escribirle un poema a ella, ¿no? Y ella lo guardó toda la vida en un papelito, pues eso, ¿no? Como os digo, con mi primer novela guardado, y lo solía llevar con ella en su cartera. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un idilio para mí inevitable, inevitable. Wow. Veo que, Olga, tienes varias pasiones. Estoy aquí bicheando tu web, ¿no? Todo lo que tienes aquí. Y tienes varias pasiones, y me gustaría que nos hablases un poquito de ellas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con cada una de ellas? Por un lado está la novela o la escritura, Sí, sí. por otro lado están los caballos y por otro lado está el desarrollo personal, el coaching, etcétera, ¿no? Cuéntanos qué significan las tres, brevemente, ¿no? ¿Qué frase o qué frases dirías de cada una de ellas? Mira, yo soy una persona tremendamente inquieta, entonces probablemente siga descubriendo pasiones y incorporando pasiones a mi vida. La escritura, pues ya os he contado un poco, ¿no? Yo creo que era inevitable. O sea, para mí contar historias es algo que llevo muy dentro desde chiquitita. Si bien es cierto que no fue hasta marcharme un viaje a la India que descubrí que tenía un hilván que podría convertirse en un argumento de novela. Parece que cuando has escrito toda la vida relatos y tal, dar el salto a la novela es algo que dices, madre mía, a ver si me da que ver. Bueno, luego me di cuenta, al ponerme la escritura de la primera manos a la obra, que mi mejor forma de contar a través de la escritura era precisamente contando historias. Y esto hilvana con la siguiente pasión, que es el desarrollo humano, porque lo que yo traslado en mis novelas sobre todo es este universo interior, ¿no?, que todos llevamos dentro y que a mí me encanta desentramar o urdir en función de cada caso,
porque soy una apasionada de la psicología, del universo interno de la persona, ¿no? De cómo vivimos tanto los conflictos como las soluciones, como los grandes temas que nos acompañan a todos, como son el amor, el miedo, estas grandes cosas, ¿no? Y el miedo, precisamente, el amor y el miedo, pues me llevan a la siguiente, que son los caballos. A mí me gustaron siempre. Yo en casa, pues parece que eso de los caballos, antes la visión del mundo del caballo era como pues algo reservado a X personas, o que bien se habían criado con ellos en el campo, o que bien pertenecían a esa élite de la competición, etcétera, ¿no? Pero no lo estuve cerca. Pero sí busqué desde bien jovencita la forma de acercarme, de montar, etcétera. Y después de estar arriba con los caballos, pues bueno, pues circunstancias de la vida descubrí lo que era comunicarte con ellos desde abajo y cómo la comunicación con los caballos pie a tierra te hace mirarte a ti mismo y ver cosas de ti que de otra manera no ves. Y ahí es donde dije, uy, pues parece que el siguiente paso es unir lo que es el conocimiento del ser humano con el apoyo que pueden prestar los caballos en un proceso de esto, ¿no? De descubrir más cosas de ti mismo. Y un poco, bueno, pues así es como se van hilvanando las cosas, ¿no? Al menos Y en mi ahora, trayectoria. a nivel profesional, ¿dónde está el foco? ¿En los tres? ¿En alguno de ellos con más hincapié o- Bueno, intento equilibrar, es muy difícil, el tiempo da lo que da, intento equilibrar y me dedico a todo ello, a todo ello. Profesionalmente yo estoy en multinacional, porque yo trabajo en formación y desarrollo en una multinacional, por lo cual tengo la suerte de poder dedicarme a la formación dentro de la empresa. En esto que he ido descubriendo que es trabajar con las personas para que las personas desarrollen pues, sus potencialidades, ¿no? Y luego los fines de semana y algunos in company que realizo y demás con los caballos, pues es cuando le dedico más el ratito a los caballos. O sea que bueno, intento distribuir mi tiempo entre todo en la medida que ojalá el día tuviera más horas. Sí, ¿verdad? Olga, decías que, bueno, una de tus grandes pasiones, como te lo preguntaba aquí, que era el tema de los caballos, pero me encantaría desde tu enfoque y tu conocimiento, ¿cuál consideras tú que es la transformación como más real o evidente que vive una persona cuando hace algún tipo de dinámica que contemple la ejecución con el caballo? Lo más, a ver, se ven muchas cosas, pero lo más interesante, o una de las cuestiones más interesantes, es, bueno, una es el descubrimiento de miedos, por supuesto, el descubrimiento de miedos y cómo abordarlo, y también el descubrimiento de valentía que desconocías, de valentía, de arrojo, de acción, de impulso para la acción que desconocías. Yo he tenido, por ejemplo, personas pues del mundo de la empresa, ¿no? Grupos de empresa que pues a lo mejor son personas calladas en el ámbito laboral, más introvertidas, más para ella, y que de pronto los mismos compañeros de trabajo han dicho, madre mía, ¿quién es esta persona con los caballos? ¿No? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios de actitud son muy interesantes a la hora de trabajar con los caballos y no deja de sorprenderte, ¿no? Personas que pueden tener pues un carácter muy potente, a lo mejor en su espacio conocido, y que de pronto pues a lo mejor son más retraídas con los caballos. Entonces lo interesante es, y vosotros pues conocéis, ¿no? A través de la pregunta-respuesta, del diálogo que se genera en el coaching, cómo la persona puede ir descubriendo. Yo creo que lo más interesante es eso, ¿no? El cambio de actitud que te brinda la interacción con el caballo y descubrir recursos que de pronto te eran desconocidos, ¿no? Como ese impulso a lo mejor para la acción o incluso impulso de liderazgo que en otro contexto no tienes, ¿no? Pero bueno, el anecdotario está lleno porque con los caballos, claro, son animales como cualquier animal, ¿no? Te iba a preguntar Imprevisible. por qué el caballo, porque hay tanta referencia con el tema del caballo, ¿no? Mira, porque la verdad es que es fácil de entenderlo todos, ¿no? El caballo es un animal de presa, nosotros somos un depredador. Fíjate, somos un depredador hasta el punto de que nuestra mirada es frontal. Entonces nosotros miramos y la mirada de un caballo es lateral. Ya desde el momento en que nos acercamos a un caballo y miramos a un caballo, el caballo puede estar reaccionando de una manera u otra. Nos puede estar diciendo en esa reacción que nuestra mirada es demasiado penetrante, que a lo mejor es una mirada. ¿Qué nos dice eso de cómo nos comunicamos con otros y de cómo otros reaccionan a nuestra manera de comunicarnos?
Entonces, a lo mejor lo que yo no te manifiesto de una manera directa, el caballo en todo su lenguaje corporal y en su reactiva, porque es animal de presa y para subsistir ha tenido que aprender a hiperreaccionar en el entorno natural, pues ya le está dando una información muy interesante que si no a lo mejor no recibirías. Y luego que son animales que tienen 500, 600 kilos de masa corporal. Si nosotros irradiamos tenemos un campo energético que ya dice cosas en nuestro entorno, nuestra energía ya de alguna manera impacta de una manera a otros, ¿no? Imagínate lo que es multiplicar eso por los kilos de masa corporal de un animal tan imponente como es el caballo, ¿no? Es que nunca, por ejemplo, ha estado en interacción pie a tierra con un caballo, eso ya le impacta de una manera muy, muy poderosa, ¿no? Qué bonito. ¿Cuáles son los temas que la gente más se trabaja cuando va a hacer algún tipo de sesión con caballos? ¿Hay Pues alguno en común? sí, bueno, yo además trabajo una parcela bastante habitualmente porque, que es la del acoso, tanto el acoso laboral como otras formas de maltrato psicoemocional, porque yo viví una situación de acoso laboral, la viví en carne propia, y los caballos me ayudaron mucho a recuperar. Bueno, de hecho en esa época hasta dejé de hacer coaching, me retiré porque claro, cuando tú pierdes un poco todo tu balance, tu equilibrio personal en una situación como estas, hay muchas cosas que se te quiebran como en cadena, ¿no? Entonces, a mí los caballos personalmente me ayudaron mucho a ir deconstruyendo todo eso que se me desmoronó en cadena y que al final volvió a reconstruir la persona desde lo interior. Entonces, yo es cierto que trabajo mucho este tipo de temas un poco por esa conexión con lo vivido, ¿no? La gente viene mucho a mirar temas de miedos, sí, de miedos en general en la vida, de conflictos de comunicación, por ejemplo, con otras personas, y luego se trabaja mucho los equipos. Yo trabajo bastante con empresa, también es una continuidad natural a lo que yo, en fin, yo trabajo en multinacional, he estado muchos años en formación in company, prácticamente toda mi vida he sido empresaria también, entonces pues yo trabajo mucho también todo el tema de equipo de alto rendimiento, de liderazgo, desde el autoliderazgo al cómo liderar a otros, ¿no? Si eres capaz de liderar a un caballo sin someter al caballo, Wow, importante. claro, porque es que hay una diferencia muy importante entre lo que es lo sabéis, ¿no? Entre lo que es el liderazgo y lo que es el sometimiento. Entonces, claro, los caballos en esto son verdaderos maestros de cómo liderar, vamos a decir, con las riendas sueltas, ¿no? Sin No, necesidad de sometimiento. lo que dices es muy real y además resuena mucho, ¿no? Con un poco la situación de cambio que estamos viviendo todos, ¿no? Hemos vivido y hemos mamado mucho esa relación con las personas, incluso en las empresas del ordeno y mando. Aquí se hace lo que yo digo, desde en familias y luego evidentemente en las empresas. Y parece que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y desarrollarse, pero el peligro es pasarnos al otro extremo, es decir, donde ya el jefe o la persona que lidera no tiene ni siquiera ese reconocimiento, esa admiración por parte de los demás, y entonces podemos llegar a un peligroso, digámoslo así, situación donde no hay una cabeza o una referencia, ¿no? Donde sostener. ¿Cómo hacemos para equilibrar todo eso y no pasar de un extremo al otro directamente? Claro. Sí, esto que estás diciendo es tremendamente cierto y lo estamos viendo, de hecho, quienes estamos pues, muy cerquita del mundo de la empresa, viendo constantemente, ¿no? Como esto, por ejemplo, volviendo al mundo del caballo, ellos marcan perfectamente bien los límites, ¿no? El líder tiene que ser alguien, voy a extrapolar, ¿no? Desde el contexto del caballo siempre. El líder tiene que ser alguien que constantemente está demostrando que es capaz de inspirar, que es capaz de, a través de la inspiración, lograr que otros hagan cosas, ¿no? Nosotros decimos que realmente el liderazgo no es conseguir que otra persona haga lo que yo quiero que haga, sino ser aquel que de alguna manera está, ¿cómo decirlo?, trasladando digamos, mostrando el camino a la persona de lo que la persona quiere hacer, de lo que la persona sueña con hacer, de su propia visión de vida, ¿no? Entonces yo creo que el líder que es capaz de seguir inspirando,
a las personas de su equipo, al final va a ser reconocido siempre como un líder. Ahí es donde probablemente está el reto, ¿no? El líder no puede dejar de desarrollarse también, ¿no? De desarrollar también sus capacidades de liderazgo, esa capacidad de inspirar a los demás y de trasladar una visión que los demás hagan suya, ¿no? Que los demás sientan que realmente es allá donde quieren seguir. Entonces yo creo que un poco el secreto es que el líder tiene que mantener también ese desarrollo constante, ¿no? Suyo, personal, para poder seguir siendo esa persona que los otros ven como un líder, ¿no? Sí. Y sobre todo entiendo que también es marcar las reglas del juego o los límites de una manera respetuosa, ¿no? con la gente, pero seguir marcando algún tipo de límites, ¿no? Porque lo digo tanto a nivel empresa como también en hogares, ¿no? Donde empezamos a tener hogares, hemos pasado del hogar donde el padre y la madre, los hijos les tenían miedo, a hogares donde el padre y la madre se lo toman como el pito del sereno, no generan ningún tipo de referencia, no generan ningún tipo de Claro. límites, y ahí entonces el chaval o la niña, el hijo, pues, evidentemente al final se topa con una situación de absoluto vacío, ¿no? Donde va a buscar ese liderazgo probablemente en el lugar no deseado, que es en la calle con amigos, donde pues Mira, amigos. hay una cosa que siempre comentamos también en el entorno de los caballos, nos sirve mucho para establecer constantemente esta comparativa, sí, bueno, este extrapolar, ¿no? O este ver metafórico al que nos invitan los caballos. Ellos marcan límites, pero marcan límites de manera constante, ¿no? Cuando el potro, por ejemplo, se está desmandando, ellos les dan pequeños toques de atención. Lo que siempre vemos y tratamos de trasladar en el contexto de trabajo con los caballos es que nosotros, los humanos, cuando subimos esa energía, un poco vamos a llamarlo de enfado, porque se nos me están saltando los límites, nos enganchamos a esa energía. Nos quedamos en ella. El caballo no. O sea, el caballo rápidamente te da el toque y la energía baja de pronto de nuevo. Es decir, no me quedo enganchado al enfado. ¿Qué es lo que genera luego el mal, vamos a decir, el mal rollo en los equipos o en casa además? Es como poner los límites desde el amor, que decimos, ¿no? Es decir, yo te doy el toque, pero rápidamente vuelvo a una energía de normalidad, de que aquí no ha pasado nada, te pega un toque que te tenía que quedar, pero no me quedo en el enfado. ¿Qué tenemos nosotros, no? Perdón, no he bajado el volumen de esto. ¿Qué tenemos nosotros? Que parece que continuamos con un enfado, jolín, me ha hecho esto, ¿no? Y entonces ahí también hay una parte que podemos educar, ¿no? Autoeducar nosotros para ver cómo poner los límites sin que esto pues no se arrastre toda una emocionalidad negativa detrás. Quizá, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Olga, por habernos acompañado. De verdad ha sido un inmenso placer tenerte y conectar contigo. Así que bueno, esta es tu casa y puedes volver cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada de estar aquí. Chao. Así que con Olga nos vamos a una pausa muy cortita, pero ya volvemos con más de Gente Brillante.